estimados estudiantes, les saluda la licenciada Daniela Lanchimba. Espero que se encuentren súper bien. El tema que vamos a estudiar es sobre los accidentes verbales. ¿Ya? Primeramente, ¿qué es un verbo? El verbo es toda acción que realiza el sujeto o el sustantivo. Por ejemplo, cantar, bailar, escribir, estudiar, limpiar, tenemos recitar, etcétera. Ya, el verbo pasa por varios accidentes, por ejemplo, el tiempo verbal, la voz verbal y el modo verbal. En el tiempo verbal se dividen en tres o tenemos tres. Por ejemplo, el pasado, presente y futuro. ¿Ya? En la voz verbal tenemos activa y pasiva. Y en el modo verbal tenemos al indicativo, al subjuntivo y al imperativo. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. En el tiempo verbal, como les decía, existen tres tiempos verbales. El pasado, presente y futuro. El pasado ya indica una acción que ya sucedió con anterioridad, ya pasó. ¿Ya? En el presente, algo que está sucediendo en este momento. Y futuro, algo que sucederá próximamente. ¿Ya? Tenemos aquí algunos ejemplos. Anita cantaba en el colegio. ¿Ya? Es una acción que ya pasó. La misma oración en tiempo presente. Anita canta en el colegio. En futuro, Anita cantará en el colegio. Otra oración, otro ejemplo. Carlos escribió un poema en tiempo pasado. En tiempo presente, Carlos escribe un poema. En futuro, Carlos escribirá un poema. En tiempo pasado, tenemos otro ejemplo. Carmen limpió la casa, una acción que ya pasó. En presente, esa misma oración, Carmen limpia la casa. En ese momento está limpiando la casa. En tiempo futuro, Carmen limpiará la casa. ¿Ya? Son los tiempos verbales, presente, pasado y futuro. Tenemos la voz verbal, activa y pasiva. ¿Ya? Tenemos aquí la oración. Carlos escribió un poema. Para transformar esta misma oración a voz pasiva, debemos darle la vuelta, ¿sí? Escribir lo que está al último, al comienzo, y lo que está al comienzo, al último, ¿sí? Entonces, la misma oración escrita en voz activa, Carlos escribió un poema, la transformamos a voz pasiva y quedaría de esta manera. El poema fue escrito por Carlos. ¿Ya? Ya solo le dimos la vuelta. El final lo escribimos al inicio, ¿ya? Y el inicio lo escribimos al final. ¿Ya? Otro ejemplo. Carmen compró un regalo en voz activa. En voz pasiva, el regalo fue comprado por Carmen. Otro ejemplo. Santiago resolvió la prueba en voz activa. En voz pasiva, la prueba fue resuelta por Santiago. ¿Ya? Solo le damos la vuelta aquí, ¿ya? Para transformar de voz activa a voz pasiva. Tenemos ahora los modos verbales. Existen tres modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo, como su nombre lo dice, indica una acción, un hecho que ya sucedió, está sucediendo o que a ciencia cierta sabemos que va a suceder. ¿Ya? El subjuntivo, que expresa un deseo, y el imperativo, que expresa una orden. ¿Ya? Tenemos ejemplos del modo indicativo. Por ejemplo, mi prima vive en Quito. Es un hecho que mi prima vive en Quito. ¿Ya? Mi hermano corre todas las mañanas. ¿Ya? También es un hecho que mi hermano corre todas las mañanas. José sufrió un accidente en la vía. ¿Ya? Son hechos que ya sucedieron, que indican esa acción. Tenemos aquí en el modo subjuntivo, que expresan deseos, estos ejemplos. Espero pasar el año con excelentes calificaciones. ¿Ya? Es un deseo que aspira esa persona. Ojalá ganemos el campeonato. Ojalá me compren un regalo. ¿Ya? Son deseos que aspira a tener. ¿Ya? Tenemos aquí en modo imperativo, que expresa una orden. Por ejemplo, paren de saltar, trabajen rápido, limpia tu habitación, estudia para que saques buenas calificaciones. ¿Ya? Son órdenes. Vamos a realizar estos dos ejemplos que están acá. La orden 1 nos dice: transforma las siguientes oraciones de voz activa a voz pasiva. ¿Ya? Tenemos la oración: el alcalde inició las obras, en voz activa. Vamos a transformar la misma oración a voz pasiva. Le damos la vuelta, ¿no? Las obras fueron iniciadas por el alcalde, en voz pasiva. En voz activa, la periodista realizó las preguntas.
En voz pasiva, las preguntas fueron realizadas por la periodista. Vamos a la orden 2. Identifica los modos verbales de las siguientes oraciones. ¿Ya? Los modos verbales. Tenemos 3 modos verbales, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El primer ejemplo, ojalá el alcalde nos diera una entrevista. ¿Ya? Es un deseo, ojalá. ¿Ya? Entonces, es modo subjuntivo. El siguiente ejemplo, el alcalde espera por sus preguntas. Es un hecho que el alcalde está esperando las preguntas, entonces es modo indicativo. La siguiente oración, conteste las preguntas, alcalde. ¿Ya? Entonces están dándole una orden, entonces es modo imperativo. Vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Ya? Voy a compartir la otra pantallita para hacer las actividades sobre el tiempo verbal. ¿Sí? Sobre el tiempo verbal. ¿Ya? Vamos a seleccionar todos estos verbos y lo vamos a arrastrar donde pertenecen aquí, ya en presente, pasado o futuro. ¿Ya? Vamos a empezar. Por ejemplo, ganará. ¿Sí? Joel ganará el campeonato. Entonces estoy hablando en futuro. Espero que gane. ¿Sí? Entonces, ya es un tiempo en futuro. Bailan, dice, bailan. Carmen y Joel bailan en el escenario. Entonces estamos diciendo que en ese momento están bailando, entonces es en tiempo presente. Vuelan, los pajaritos vuelan en este momento, también es un tiempo presente. Ya tenemos el siguiente verbo, salté, dice, yo salté hace 2 días, ya, entonces es pasado, algo que ya sucedió, ya, crecerá, vean, crecerá, tiempo futuro, brotarán, dice, ya, brotarán, las flores brotarán, ya, entonces también es futuro, calentará, dice, ya, ella calentará la cena, ya, entonces también es tiempo futuro. Vamos a la siguiente, dice, yo plancho la blusa, la ropa, ¿ya? Hablamos, dice, hablamos en este momento, dice. ¿Ya? Entonces, es tiempo presente. Vamos a la siguiente. Floreció, dice. La rosa floreció, algo que ya sucedió. Festejemos, dice. ¿Ya? Festejemos. ¿Ya? Tiempo presente. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Nadaron, ellos nadaron, tiempo pasado. Vamos a colocar aquí. Tenemos dormiré, dice. En la noche dormiré, muy bien, dice. Entonces, es tiempo futuro. Futuro. ¿Ya? Vamos con los 2 verbos que quedan. Crecerá, dice. Crecerá. La flor crecerá. Entonces, es tiempo futuro. ¿Ya? También es otro. Tiempo futuro. Vamos a colocarlo por este ladito, ¿ya? Tenemos aquí paseamos. Nosotros paseamos por el parque. ¿Ya? Entonces, es aquí. Listo. ¿Ya? Hemos ordenado todos los verbos en tiempo presente, pasado y futuro. Ya vamos a realizar la siguiente actividad y nos dice sobre la voz activa y voz pasiva, ¿sí? Sobre la voz verbal. Y la orden nos dice, cambia el verbo de las oraciones de voz pasiva a voz activa, ¿ya? Entonces aquí tenemos voz activa. El cuadro fue donado al museo por el conde. Entonces está en voz activa. Debemos pasarla, darle la vueltita a voz pasiva, ¿no? Entonces el conde donó el cuadro al museo. No vamos a decir dona, ¿ya? Entonces el conde donó el cuadro al museo. Tenemos la siguiente oración. San Miguel no será visitada por nosotros por el COVID-19, ¿no? Entonces nosotros no visitaremos San Miguel por el COVID. Vamos a la siguiente. La moto es buscada por el policía, entonces será la moto, la policía busca la moto. ¿Ah? Vamos a la siguiente. Las reuniones de amigos han sido permitidas por las autoridades.
Entonces, las autoridades permitieron las reuniones de amigos. Drácula fue escrito por Bram Stoker. Entonces, Bram Stoker escribió Drácula. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Tenemos la actividad número 2. Cambia la conjugación del verbo de las oraciones de voz activa a la voz pasiva. Ya tenemos aquí, la ministra cerró los centros escolares. Ya, tenemos que cambiar, ¿ya? De voz activa a la voz pasiva. La ministra cerró los centros escolares. Entonces, los centros escolares han sido cerrados por la ministra. La vacuna del COVID-19 salvó a muchas personas. Entonces, muchas personas fueron salvadas por la vacuna. El jardinero limpió la piscina. La piscina fue limpiada por el jardinero. Camilo canta la canción de verano. La canción de verano fue cantado por Camilo, ¿ya? O es cantada por Camilo. Ellos ganaron las elecciones. Las elecciones han sido ganadas por ellos. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice, lee, analiza e identifica si las oraciones están expresadas en voz activa o en voz pasiva. ¿Ya? Miguel pasea el gato, dice. ¿Ya? Voz activa. ¿Ya? La leche fue tomada por el gato. Entonces es voz pasiva. Le doy la vueltita, ¿no es cierto? ¿Ya? Lupita hace la tarea en su cuaderno. ¿Ya? Voz activa. Pepe corre los 100 metros, voz activa. ¿Ya? Las frutas es comida por Jessica, voz pasiva. La ropa es lavada por mamá, voz pasiva. Vamos a la orden 4. Lee, analiza y cambia de voz pasiva a voz activa. Ahora sí tenemos que escribir. ¿Ya? Los autos son arreglados por el mecánico. Entonces, quedaría el mecánico, primeramente con mayúscula, ya porque estoy empezando una oración. El mecánico arregló los autos. ¿Ya? Tenemos la siguiente oración. Las medicinas son recetadas por el doctor. Tenemos aquí, el doctor recetó las medicinas. ¿Ya? Vamos a la siguiente oración. Tenemos, lee, analiza y cambia de voz activa ahora a voz pasiva. El carpintero hace las sillas. Entonces, las sillas fueron hechas por el carpintero. ¿Ya? Por el carpintero. Vamos a la siguiente. Cristian prendió el foco, nos dice. ¿Ya? Entonces, el foco fue prendido por Cristian. Listo. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Ya? Nos dice la orden, ¿ya? De los modos verbales. Vamos a identificar si la oración pertenece al modo indicativo, al modo subjuntivo o al modo imperativo, ¿ya? Anita compra dulces. Nos está indicando que compra dulces. ¿Ya? Es una acción que se está dando. Entonces, es indicativo, modo indicativo. Alcánzame la mascarilla, dice. ¿Ya? Es una orden que le está dando. ¿Ya? Entonces, es imperativo. Quizá duerma un rato. Ojalá duerma un ratito. Entonces, es un modo subjuntivo porque expresa un deseo. Ojalá hagan la fiesta. También es un deseo, entonces es modo subjuntivo. Luciana canta en la actuación, ya entonces es un hecho que nos está indicando, entonces es modo indicativo. Vamos a la siguiente. Yo debería ir al cine, ¿sí?
Ya, yo debería ir al cine, es un deseo, ¿ya? Pórtate bien, es una orden, es modo imperativo. Él está en la perdón, él está en sexto grado, ¿ya? Entonces es un hecho, es modo indicativo. Ojalá no llueva hoy, dices. Ojalá, es un deseo, es modo subjuntivo. Y la 10, Emilia estudia en México, es un hecho. ¿Ya? Listo. Con estas actividades vamos a dar por concluido, ¿sí? Sobre este tema de los accidentes verbales. ¿Ya? Recordando que, primeramente, el verbo es toda acción que realiza el sujeto o el sustantivo, ¿ya? Y pasa por varios accidentes: el tiempo, el modo y la voz. En el tiempo existen 3 tiempos: presente, pasado y futuro. En modo, el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo que da a conocer un hecho, una acción que sucedió, sucede o sucederá. El subjuntivo que expresa un deseo. El imperativo que expresa una orden. Tenemos también la voz verbal, que existe la voz activa y la voz pasiva. ¿Ya? Y con esto damos por terminado esta clase. Les agradezco por su atención y que tengan un excelente día.